Lo primero que tenemos que hacer es recordar eh, a través de sus anotaciones los puntos principales y hasta dónde quedamos. Entonces, yo les cedo las palabras a ustedes para que mm, puedan exponer lo que abordamos en el día anterior. El día anterior estuvimos hablando de cómo se fundó Roma. Usted nos explicó que se había fundado entre 7 colinas, pero había surgido una leyenda que es la leyenda de Rómulo y Remo. También nos explicó que había venido el catolicismo, que los romanos habían perfeccionado el derecho. Y nos contó que Rómulo había creado el Senado, que hasta el día de hoy prevalece en algunos países. Ajá, pero lo dijiste de forma muy amplia. Podemos ir punto por punto. Digamos, vas desarrollando un punto, Fiorella desarrolla otro punto. Por ejemplo, ¿Cómo se fundó Roma? digamos la leyenda. ¿Cómo es la leyenda? No fue lo único que yo. ¿Cómo es la leyenda? Bueno, la leyenda dice que el rey Avalonga Numitor había sido, de Avalonga Numitor había sido destronado por su hermano Amulio y mandó a matar a todos sus hijos, dejando solo a Rea Silvia, quien tuvo 2 hijos gemelos producto de la violación del dios Marte, que fueron Rómulo y Remo. Y Rea había sido nombrada por Amulio como una virgen sacerdotisa, condenándola a 30 años de castidad, pero el dios Marte la violó y cuando Amulio se enteró, mandó a matar a todos los niños para dar con Rómulo y Remo. Sígala, Dayana. ¿En qué parte quedó ella? No te vayas a contar. Donde manda a matar a Rómulo y Remo. Rea Silvia, la mamá de Rómulo y Remo, puso a sus 2 hijos en una canasta y puso la canasta en un río. Esta fue a pegar a una piedra y fueron encontrados por una loba llamada Luperca. Luego lo encontró un pastor, quien se los llevó a su esposa para que los criara, y ya grandes, Rómulo y Remo descubrieron su historia y le dieron golpe de estado o destronaron a su tío abuelo para volverle a ceder el poder a su abuelo. Exacto. Su abuelo le cedió un terreno. Ellos eligieron el lugar donde la loba lo había encontrado, que eran 7 colinas. Ambos decidieron que donde hubiera más aves, ellos iban a establecer. Remo miró 6 aves. Perdón. Y Rómulo miró 12 aves. Rómulo se estableció donde había visto 12 aves y Remo donde había visto 6 aves. Rómulo puso levantó un como cerco. Yo le puse cerco. ¿Vos cómo le pusiste, Fiorella? Yo puse que él había establecido fronteras y que juró que el que traspasara eso lo iba a matar. No puse si había establecido un muro o un cerco, solo puse fronteras. Bueno. Ajá, correcto, excelente. Remo cruzó la frontera y Rómulo no vio otra opción y mató a su hermano. Luego, al sentir la culpabilidad, llamó el lugar Roma en honor a su hermano Remo. Por los remordimientos, ¿verdad? Que tenía. Sí. Correcto. ¿Qué más? Fiorella Hosni, que se acaba de integrar. Buenos días. Estamos haciendo un resumen de los principales puntos de la clase anterior. Y ya abordamos lo que es la leyenda de la fundación de Roma. Entonces, continuamos con los puntos.
Cuenta la leyenda de Roma que entonces Rómulo pasó a ser un rey, ¿verdad? Pasó a reinar. ¿Qué fueron los avances que hizo Rómulo como primer rey de Roma? Su método para empezar a poblar Roma fue aceptar a todo tipo de gente, los extranjeros, los prófugos, la gente que iba huyendo de otros países. Correcto. Y el rapto de las Sabinas, claro. El rapto de la Sabina, que la explique Hosni. El rapto de las Sabinas consistía, como le dijeron las muchachas, Roma, por falta de gente, aceptó a los marginados sociales de todos los pueblos. Y debido a eso, la afluencia de población era mayormente de hombres, carecían de mujeres. Por lo que tuvieron la idea de ir a robar las mujeres al pueblo vecino. Esto por medio de la distracción que hicieron en los Juegos Olímpicos. Mientras estaban en los Juegos Olímpicos, en una parte los demás estaban robando a las mujeres del pueblo. Y eso básicamente fue el rapto de la Sabina. O sea que Roma está desde sus orígenes está conformada por gente noble, por gente culta. ¿Verdadero o falso? No. Falso. ¿Por qué? Porque Roma, porque era una civilización que no tenía mucha gente, aceptó a ladrones, a perseguidores de la justicia, aceptó a todo tipo de gente con tal de poblar la ciudad. ¿Por qué tenía poca gente? Porque al principio, cuando él se estableció ahí, casi solo las personas que poblaban eran su familia. Claro. Imagínate una familia hacer un país, una nación, era imposible. Tenían que recolectar gente por todos lados. ¿Verdad? ¿Qué otro punto tienen por ahí? Rómulo escogió a los 100 hombres más nobles y los convirtió en el Senado, que era como, eran personas a las que él les consultaba, era un consejo consultivo para el rey. Pero aunque esas personas no estuvieran de acuerdo con lo que Rómulo tenía planeado hacer o alguna idea que él tuviera, a él no le importaba, igual lo hacía porque él era el rey. Sí, claro, estamos de acuerdo en eso. Excelente. ¿Qué más hizo? Bueno, los más nobles, ¿verdad? Imagínense de todo el tipo de personas que tenía, seleccionó a los mejorcitos. Y eso era lo que él le llegó a llamar el Senado, para consultar sus decisiones. Las decisiones que él vaya a tomar, las consultaba con ellos a ver qué les parecía, ¿verdad? Bien. Pero estos nobles fueron llamados padres y sus descendientes se llamaron padrecitos. Patricio se llamaban, ¿verdad? Patricios, que ya lo vamos a ver con detenimiento, eso de los patricios. Después que muere Rómulo, ¿qué pasa? ¿A qué lo ascienden a Rómulo? Lo ascienden a un dios Quirino. Al dios Quirino, ¿verdad? Eso está dentro de la mitología romana, al dios Quirino. Bien. Y después entramos a lo que es los periodos de la historia romana, ¿verdad? Que es ahí donde quedamos. Si no me corrigen. Ahí quedamos, ¿verdad? Ahí quedamos. Entonces, vamos con el primer periodo que se llama la monarquía. Monarquía viene de monarca, de líder. El monarca es la persona que reina. En el primer periodo de Roma, llamado la monarquía,
aquí se da el surgimiento del Estado oficialmente. En el periodo de la monarquía se da el surgimiento del Estado en Roma, verdadero o falso, verdadero, que es la primera fase del desarrollo de la esclavitud. ¿Cómo es que se da la esclavitud? La esclavitud, bueno, eran personas, acuérdense que Roma iba conquistando territorios. Y en la medida que iba conquistando territorios, iban teniendo personas cautivas, personas que eran prisioneros, y ellos pasaban a ser esclavos en el Imperio Romano. De naciones que conquistaban, inmediatamente los que estaban como presos, para que me entiendan, pasaban a ser esclavos. Entonces, ahí se da la primera fase. Hay dos cosas muy importantes en la monarquía. Se da el surgimiento del Estado como una nación muy organizada, dando los primeros pasos Rómulo como el primer rey, y se da la primera fase de la esclavitud de Roma. Dos datos muy importantes en la monarquía. ¿Qué tenemos que decir de la monarquía? Bueno, que en cuanto a la organización política, ¿cómo se da eso? Hay que poner mucha atención cómo se da este punto. Y es que el Estado surge como resultado de que, acuérdense que desapareció totalmente la comunidad primitiva. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de esto, de cómo estaba organizada la comunidad primitiva? ¿Se acuerdan? Que tenían algo en común, como era el hecho de cazar, y que todo lo que conseguían se daba entre todas las personas. Pero aquí ya hay intereses de por medio. Aquí se está hablando de la conquista de territorios. Por lo tanto, aquí la organización política es más centralizada. Ya los intereses que habían en la comunidad primitiva desaparecen. Entonces, al surgir el Estado, surgen la división de clases sociales. Ojo con esto. Al surgir el Estado en Roma, surgen o da inicio a las clases sociales. ¿Y cómo estaban divididas las clases sociales? Número uno, los patricios. ¿Se acuerdan de esta palabra? Que eran descendientes de los padres, de los 100 primeros hombres que escogió Rómulo para conformar el Senado. Los patricios eran los fundadores de la ciudad, los cuales eran propietarios de las tierras que se atribuían a la superioridad. Patricio significa descendencia de los padres y derecho de autoridad de padres. Eran los ciudadanos por excelencia en Roma, con amplios privilegios, los encargados de dirigir la vida política, religiosa, social, y solamente podían contraer matrimonios entre ellos. Ojo con lo que vamos a decir ahorita. Ahorita solo leímos. Acuérdense que lo que leímos no es lo que vamos a anotar, sino lo que yo entiendo con lo que yo entiendo de lo que explica el profesor. Entonces, ¿qué tenemos que decir con respecto a esto? Uno, eran por ser descendencia de los padres, de gente cercano al emperador, eran ciudadanos de primera. Tenían los máximos privilegios. Dirigían la vida política, o sea que ellos, todo lo que tenía que ver con organización del Estado, eran ellos. Ellos estaban a cargo de la política, de la religión y de todas las cosas que habían en la sociedad. Imagínense cómo era esto tan cerrado que solo entre ellos se podían casar.
Era imposible que una persona de un estatus más bajo se pudiese casar con un patricio. Digamos, si entre los padres y los patricios, que eran 100, imagínense, 100 hombres, de ahí salieron, suponiendo que tuvieron un hijo por cada padre, salieron 100 patricios. Era imposible que solo un hijo hubieran tenido. Suponiendo que salieron 500 patricios de los 100 que escogió Rómulo, entonces entre ellos tenían que casarse. Imagínense qué locura. Entonces se casaban por interés, no por amor. Es como que digan, todos los que llevan los apellidos de sus padres, solo en esa línea ustedes se pueden casar. ¿Ustedes se imaginan eso? Y ahí dejan afuera al gordito, dejan al flaquito que conocieron en otro lado, porque no es de la descendencia de sus padres. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? 3 cosas importantes. Número 1, eran de la casta alta. De la casta alta. Número 2, estaban a cargo de la política, de la religión, ya aquí ya no habían sacerdotes. Y de los problemas que habían en la sociedad. Y número 3, solamente podían contraer matrimonios entre ellos. Estamos hablando de los patricios. Ahora vamos a hablar de los clientes. Clientes, que esa palabra me suena esa palabra. ¿Quién tienen por cliente? Bueno, alguien que me compra o está a cargo. Entonces, los clientes eran personas que vivían bajo la tutela de los patricios. Quiere decir que estaban más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que prestaban el servicio a los patricios. Eran las personas que se encargaban de decir como los sirvientes, así podemos decirle. ¿Cómo se le llamaría en estos tiempos? ¿Un sirviente, un sinónimo de sirviente? Asistentes. ¿Estará bien, asistente? ¿Estará bien? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, el cliente estaba... Ajá, diga. Es que hoy en día a las señoras que limpian las casas se les llama asistentes del hogar o colaboradoras del hogar. Bueno, pero eso es en la parte laboral, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo. Así, entonces, ¿qué eran? ¿Los que lo ayudaban a limpiar? ¿A qué lo ayudaban? Exacto. ¿Estar al servicio qué significa? El cliente estaba sometido casi de forma absoluta. Los clientes creaban verdaderos vínculos entre las partes. El cliente estaba obligado a ciertas prestaciones para el patrono y este por su lado tenía el deber de protegerlo y defenderlo ante los tribunales. Era una persona de total confianza. Recuerden que los patricios no podían trabajar uno para el otro. Necesitaban un personal de confianza y eso eran los clientes. Entonces el cliente les ayudaba en todo. Eran leales. Van anotando, ¿verdad? Eran leales y a cambio de esa lealtad, los patricios tenían el deber de protegerlos. Si les pasaba algo o necesitaban alguien que tenían algún clavo en los tribunales, entonces ahí estaba. Ahí estaban ellos. ¿Me entienden? ¿Pregunta al respecto? No.
Perfecto, continuemos. Entonces, eran los clientes personas de confianza que estaban al servicio de los patricios. Después estaban los plebeyos. Aprendan a escribir plebeyos con Y, no con doble L, ¿verdad? Entonces, los plebeyos eran las personas más pobres. Estas personas no tenían ningún tipo de derecho. Eran personas sin voz ni voto, ¿verdad? Se dedicaban al comercio y a la industria. Ante la dificultad de poseer tierras, carecían de derechos políticos y de la mayor parte de los derechos civiles. Eran los comerciantes más pobres. Tenían que buscar cómo, miren que la vestimenta va cambiando poco a poco. Tenían que, para sobrevivir, vender algo, algún producto, algo. Y entonces era necesario que, para subsistir, tener que vender algunas cositas. ¿Quiénes eran los plebeyos? Gente refugiada, clientes que fueron desamparados. Está lloviendo aquí en mi parte. Aquí por Carretera Norte. Qué raro. Eran clientes que perdieron la tutela, que perdieron la protección de su jefe, en este caso de los patricios. Eran clientes desamparados, ¿verdad? Entonces no tenían voz ni voto. Eso eran los plebeyos. Más o menos así estaba, fíjense. Entonces, ¿a quiénes se les consideraban ciudadanos? A los senadores, los padres, los patricios y los clientes. A esas tres personas se les consideraba un ciudadano romano. Anótelo bien. A quienes no se le consideraba ciudadano, los esclavos y en este caso, las personas plebeyas. Habían plebeyos que eran ricos, pero eran personas adineradas, y habían plebeyos que eran pobres. Los pobres no podían ser considerados ciudadanos. ¿Se entiende? Entonces, anoten con sus propias palabras eso. Esta era la sociedad que había en ese entonces. Seguimos. Entonces, la república el imperio estaba conformado por patricios, plebeyos, los clientes que eran extranjeros, que unos se enriquecieron, otros se empobrecieron y los otros eran los esclavos. Este es un repaso gráfico. ¿De acuerdo? Órganos del Estado de la monarquía. Era el rey, el senado y los comicios. El rey, el senado y los comicios. ¿De acuerdo? Vamos a verlo por separado. Obviamente, el rey ¿quiénes eran el rey? Bueno, el que estaba a cargo. Rómulo fue el primer rey, pero Roma fue gobernada por 7 reyes, iniciando por Rómulo. Eso sí lo tienen que anotar. Y se los pongo en esta gráfica.
en el orden. Rómulo, después fue Numa, después Pompilio, Tulio, Hostilio, Anco, Marcio, Tarquino, Prisco, Servio, Tulio, Tarquino, el soberbio. 7 reyes tuvo Roma. Entonces lo tienen que anotar en ese orden. Se los puse escrito y se los puse también en lámina. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Profe, ¿puede bajar un poquito la imagen que no se ven los nombres de abajo, por favor? Ah, están arriba. Profe, Ay, ay, ay. Le escucho, diga. tengo una pregunta. Diga. La vez pasada habíamos dicho que, o sea, la leyenda de la historia que nos explicó usted de Rómulo y Remo es una leyenda, pero entonces Rómulo no era no era una leyenda, sino que era una persona, porque yo había entendido que Rómulo era una leyenda y no una persona en carne y hueso de verdad. Profe, tiene el micrófono apagado. Acordate que Rómulo y Remo pertenecen a la leyenda de la fundación de Roma. ¿Verdad? Entonces a pesar de que es una leyenda, la formación, o sea, el hecho de que fueron amamantados por una loba, que resulta casi imposible creer, pero eso fue lo que se dio a conocer en ese entonces. Pero sí es considerado el primer rey que tuvo Roma. ¿Los están anotando? Anótenlo, porfa. Ok, estamos ahí, ¿verdad? ¿Lo tienen? Continuemos, pues. ¿Qué función tenía el rey? Funciones y poderes del rey. La monarquía diárquica es de 2. Esto implica la existencia de 2 reyes de manera simultánea y se fundamenta en versiones antiguas en las cuales se compartía el poder por 2 personas latinos, Eneas, Rómulo y Remo y Rómulo y Tasio. Cuando se daba el caso de que habían mandato de dos reyes, se le conocía como monarquía diarquía. Entonces, las funciones y poderes del rey eran carácter vitalicio, número 1. ¿Qué significa carácter vitalicio con B de vaca? O sea que era soberano toda la vida, era rey toda la vida, vitalicio, que es para toda la vida. Entonces, la principal función y poder del rey, uno era de carácter vitalicio, era rey toda la vida. 2,
designaba por parte del predecesor. La monarquía romana no era hereditaria ni electiva. El rey era nombrado por su predecesor y en caso de no hacerlo se recurría ante el Senado y mediante la aprobación popular. O sea, la monarquía romana no era hereditaria. O sea que por mi hijo él era, sino que la persona que estaba anterior era quien le designaba a la otra. Si no se daba, comúnmente había muchos problemas en cuanto a esto, era el Senado el que se encargaba de elegir quién era el rey, pero ellos se basaban mediante la aprobación popular. ¿Qué es lo que decía el pueblo? De ahí viene la palabra democracia. Demos poder, demos pueblo, gratos poder, o sea, el poder del pueblo. El Senado se encargaba de ver qué es lo que la gente quería. ¿A quién? ¿Me entienden? ¿Se entiende esta parte? Entonces, ¿qué significa esto? Vitalicio de por vida, rey de por vida. Si el que estaba no delegaba al otro que le iba a suceder, entonces el Senado se encargaba de elegir. ¿Y cómo elegía el Senado al rey? Mediante la elección, la aprobación popular. Tenemos estos candidatos, decían el Senado. A ver, ¿qué dicen? Este o este. De ahí cuando dicen el que tenga más aplausos, a eso se llama aprobación popular. El que tenga, levante la mano, el que tenga mayoría, el que goce de la voluntad popular, ese era el rey, ¿verdad? Dentro de las funciones y poderes. Otra cosa que tenía función el rey era jurisdicción criminal. El rey era el juez supremo, era rey y era la Corte Suprema de Justicia, para que me entiendan, ¿verdad? Era la persona que decía condenado a tantos años. También tenía facultad legislativa. ¿Qué significa facultad legislativa? Que el rey tenía el orden, como él era el encargado de mantener el orden de la ciudad, él podía perfectamente hacer leyes y las aprobaba porque tenía una facultad legislativa. ¿Me explico? Una facultad legislativa. Entonces, ¿qué más? Entonces, anoten, la jurisdicción criminal, que significa que el rey era la Corte Suprema de Justicia, la persona que administraba la justicia, y también la facultad legislativa, que era la persona que podía crear una ley y aprobarla él. ¿Se entiende? Anoten esas dos cosas. Carácter vitalicio, ya lo dijimos. El Senado podía elegir al rey porque no era hereditario. Tenía jurisdicción criminal, era el juez supremo, o sea que se encargaba de administrar la justicia. Y tenía facultad legislativa. ¿Qué significa que tenía facultad legislativa? Que él podía crear leyes y aprobarlas. Porque tenía funciones con el Senado. Anoten esas dos principales. Estoy
Nos queda un minuto. Un minuto. Vamos a cerrar y voy a enviar el enlace ahorita, el nuevo enlace, para que vayamos concluyendo la clase. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No los escucho. Sí, profesor. Perfecto.